Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En este episodio tenemos la oportunidad de hablar con mi amiga María Vallejo Nájera, una destacada escritora, pedagoga y una de las voces más influyentes en la literatura espiritual en español. María ha publicado 15 libros, muchos de ellos bestsellers. Su historia empieza en el año 2000. En sus propias palabras, antes de ese momento era una católica social. Me aburría en misa, no lo entendía. Y sin embargo, una experiencia inesperada en un pequeño pueblo de Bosnia, Medjugorje, le cambió la vida para siempre. Desde entonces, María ha vivido una transformación radical, no solo en lo personal, sino en su misión: compartir desde la verdad y la emoción el poder de la fe, el valor del sufrimiento bien abrazado y la importancia de descubrir y sostener un propósito que lo cambie todo. Hoy hablaremos un poco de fe, sí, pero sobre todo hablaremos de un liderazgo con alma, de ser valiente, de cómo se construye fortaleza en la adversidad, de cómo la espiritualidad, más allá de los credos o etiquetas, puede ser un ancla para quienes dirigen, emprenden o se encargan de un equipo. Hoy disfrutamos de una conversación íntima, directa y, en mi opinión, llena de luz. María, millones de gracias. Sí, Luis. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Mi hermano pequeñito de mi amigo de mi pupitre del cole. Y de Jaime. Sí. De Jaime, de nuestro Jaime Carvajal. Nuestro Jaime, sí. Sí. Oye, hemos empezado duro, esto y Un gran caballero. Además, se le sigue recordando así en la clase. Todo el mundo: se nos ha ido un caballero, un señor, de los pies a la cabeza. Bueno, pues está su hermano Luis. Le echamos de menos todos los días, sí. La razón por la que quiero hablar contigo lo hemos hablado un poco, ¿no? Porque yo creo que la espiritualidad es algo que está un poco olvidado en el mundo ejecutivo. Yo creo que es algo muy necesario. Y la fe no era algo que estaba muy metido en ti, ¿no? Es algo que de repente cambió tu vida en el año 2000. Sé que lo has contado muchas veces, pero para los que no te conocen, si lo puedes contar brevemente. Sí, yo estaba muy alejada, Luis. Pertenezco a un mundo, un grupo social, pues que está muy en el mundo. Y tienen su derecho, ¿no? Y me he criado en una familia pudiente que me han dado de todo. Entonces eso despista, pues porque te entretiene la vida. Yo vivía en Londres, además. Entonces mi marido trabajaba en banca. Mi marido es ingeniero industrial, pero transformó a banca y él, como dice él, la mano negra, ¿no? La banca. Él ahora está medio jubilado de las finanzas, pero claro, eso mima mucho a la mujer, en este caso a la esposa. Yo vivía muy cómoda. Y acabé, bueno, pues por trompos de la vida, acabé en este pueblito en Bosnia, Medjugorje, justo al final de la guerra. Y sí, tuve una experiencia sobrenatural muy cortita, de unos segundos nada más, pero que me cambió la vida para siempre. Lo he hablado, yo soy hija de psiquiatra, entonces imagínate el shock. Yo decía: Dios mío, ¿me habrán dado algo en el café, drogas o...? Porque toda mi casa ha sido siempre racional. Mis padres no eran muy creyentes, eran respetuosísimos. Entonces, claro, fue como un bofetón, no físico, pero sí sobrenatural. Yo el alma la tenía totalmente anestesiada. Yo creía que era una bellísima persona, porque no mataba, no robaba, no engañaba a mi marido, al que sigo adorando después de 36 años, que ayer hicimos 36 años de casado, que de pronto 7 nietos. Pero de repente uno se da cuenta que tiene alma, y cuando uno es joven cree que el mundo es eterno. Uno cree que no va a morir porque te sientes fuerte, no estás todo el día en el médico, bueno, en general, también hay gente pequeñita enferma, pero... Y uno se cree omnipotente, y en ese momento yo comprendí que es que hay un más allá, y ya había perdido a mi padre, que yo me quedé huérfana con 24 años de padre, que fue muy duro para mí. Y dije, uy, si a mí me ocurre algo, si me ocurre un cáncer como mi padre, que fue fulminante, ese cáncer de páncreas que se me lo llevó en 3 minutos, que yo no me planteo a dónde voy. Yo creía que iba al cielo, y no, porque la experiencia que yo tuve me dejó ver el estado de mi alma, y ahí me pegó un susto brutal, Luis, porque hay que hacer el bien a todo el mundo, y yo no lo hacía, y no lo sigo haciendo, lo intento. Desde entonces esto ha sido una lucha contra las olas del mar, contra corriente, contra tormentas, porque somos muy imperfectos. Entonces ahí sí que hubo un cambio bestial. Yo, por ejemplo, no, cuando estaba por ahí, por las tierras de Bosnia, en la justo posguerra, yo creo que no me había confesado desde mi boda. Llevaba 10 años y pico casada. Digo, Dios bendito, o sea, yo tengo un accidente y ¿dónde voy? Y entonces fue cuando pedí, ya volviendo a Londres, más calmada, porque en ese momento te da como un high espiritual muy fuerte, que te replanteas un montón de cosas.
y eso se tiene que asentar, porque si no se puede llegar a perder la cabeza. Entonces, cuando volví a Londres empecé a trabajar en mi espiritualidad católica, soy católica, aunque me atrae mucho la religión ortodoxa, que es súper parecida, y ahí empecé a trabajar con un sacerdote que me ayudó mucho y empecé a pedir a Dios que me dejara ver a quién yo había hecho daño en el pasado. Yo creía que yo no había hecho daño a nadie. Y poco a poco, pero muy poco a poco, o sea, como el que te da una pequeña gotita de sal y al día siguiente otro poquito de sal hasta que el plato está salado entero. Y Dios me fue recordando personitas en el pasado a las que yo había hecho verdaderamente daño. A veces es sin querer, a veces queriendo. Pero dices, no, ya con una madurez, ya no eres niño, ya no eres adolescente. Y entonces me dediqué a buscar a todas las personas a las que he hecho daño y las he pedido perdón. Hay que perdonar, sanar el daño que se ha podido producir, pero es muy difícil dar amor a todo el mundo cuando te encuentras también un receptor que te devuelve un bofetón. Y eso es muy duro. A mí me ha pasado, pero es normal. O sea, no puedes caer bien a todo el mundo. Hay mucha gente que ha dicho que yo estaba loca. Bueno, de todas las críticas vienen enseguida. Pero luego el tiempo lo va recolocando todo en su sitio. Se te iba a decir, porque ese proceso de conversión tuyo hizo que te encontraras en un entorno social tuyo cercano, donde te llamaban de todo, ¿no? De todo, Luis. Sufrí, no te puedes, como digo yo, hay un libro buenísimo de Pérez Reverte, que a mí me encanta, Pérez Reverte. Además le admiro mucho porque él fue a Bosnia con los cascos azules como reportero de guerra. Y tiene un libro buenísimo, a mí me encanta ese libro, es muy finito, que se llama Territorio Comanche. Entonces yo cuando volví de Bosnia con esa conversión y Dios me dio la valentía de contarlo, entré en territorio comanche. Y ahí me quedé muy solita, Luis, porque desaparecieron amigos que sigo adorando, pero que dijeron, se ha vuelto loco, le han dado drogas. Tengo un familiar al que adoro que sigue hasta hoy, es ateo, y dice, sé que te dieron drogas. Entonces, ¿creíste algo? Entonces, contra ese tipo de pensamientos hay un momento que no se puede luchar más. Y yo creo que hay que rezar. Y sin embargo, en el momento que más solita me encontraba, porque de repente vi que me quedaba sin amigas, ya no me divertía ir a Harrods todo el día de compreteo, ya no me divertía las fiestas tanto, que eso por mi pobre marido le costó, porque mi marido estaba en el mundo de la banca, y en el mundo de la banca, tú sabes, Luis, es que hay que atender a las esposas de los financieros, de los clientes de la banca, y yo de repente me encontraba que yo ahí no cuajaba, había cuajado como un sol toda la vida, y de repente yo me sentía incómoda porque percibía cosas. A ver, cuando una conversión despierta el alma, una persona despierta el alma, entonces despiertas a pillar cosas. También en los demás se te queda el alma muy fina, muy vulnerable, ¿no? A lo bueno y a lo malo. Entonces fue una soledad bestial. Hasta que llegó un momento que un día rezando me fui a una iglesia, la verdad con lagrimones, digo, Señor, de ser súper popular, tener un mogollonazo de amigas, me reúnen. ¿Qué me has hecho, no? ¿Qué me has hecho? Me has dejado sola y a todo esto en casa problemas, porque claro, mi marido no entendía tampoco, pobrecito, mi conversión. Pero una vez que has conocido un poquito, una gotita de Cristo, ya no lo puedes dejar. El converso es así. Es muy peligroso por eso, porque es que lo dejas todo por él. Y le dije, no me dejes sola. Pues Luis, fue hacer esa oración y muy rápido, a la semana, empezaron a acercarse gente nueva también de mi grupo social, incluso mucha gente de otro nivel social, quizá pues menos pudientes, pero que eran puro amor. Y empezó a triplicarse las amistades de otro tipo. Entonces, a día de hoy, que han pasado 25 años, que se dice pronto, la gente me dice, no vas a perseverar. En 2 meses este high raro se te pasa. Y van creciendo, ¿sabes? Esto iba como creciendo y al final hemos llegado al de la Calas, porque hemos pasado de ole ole a la Calas y a Pavarotti. Va creciendo y entonces han pasado 25 años y ha sido muy bonito ver cómo la ola, esa ola tan brutal que me pegó en plena cara, se ha ido calmando y ahora sonríe. Mucha de esa gente que se alejó, muchas, han vuelto y me han dicho, te prejuzgué, me equivoqué, perdóname María, ¿me aceptas en tu vida otra vez? Y yo, claro, sí, rezo muchísimo por todos. Y en esos momentos de dificultad, donde tenías, como dices tú, pedradas, te sentías muy sola, ¿qué es lo que te mantenía para esa persistencia? Pues mira, la resiliencia me daba una cosa que es una palabra muy rara que he aprendido yo con mis jesuitas y con mis profesores de Harvard estudiando Biblia, que se llama la Shekinah. La Shekinah es una palabra hebrea que quiere decir la gloria de Dios. O sea, una vez que te conviertes y empiezas a comulgar todos los días, yo soy de comunión diaria, y empiezas a confesar, recibir sacramentos, que nos han enseñado en el cole, Luis, pero
Ni idea. O sea, como si me hubieran contado que las flores son de color amarillo. Cuando lo empiezas a entender, esa Shekinah es la fuerza de Dios. No la podemos ver, se llama el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se llama la Shekinah, que era lo que bajaba Moisés, se posaba ver sobre el arca de la alianza, que la veían. En el Antiguo Testamento la veían porque era una nube. Era una nube que iba dando botes por el desierto y Moisés iba detrás. Esa es la Shekinah. Y en el Nuevo Testamento lo conocemos más como el Espíritu Santo, que es lo que le cae a los apóstoles encima como una llamita de fuego, nos lo cuentan así los evangelios. Y de repente los apóstoles ya no tenían a Jesús, ya lo habíamos cargado, y decía, ¿qué hacemos? Y dijo, no os preocupéis, os dejaré al Paráclito, esto es. Entonces, se recibe en oración, en sacramentos, yo por lo menos en la comunión diaria y en la confesión, recibes una fuerza, Luis, que espero habértela podido transmitir un poquito el día que estuvimos juntos, tu mujer, tú y yo y mis amigos. Esa fuerza, con esa fuerza pues contra todo, pero o sea, hemos visto cosas como cánceres gravísimos, tristezas, hijos que de repente, de amigos míos, que si uno se mata en la moto, que si la otra es anoréxica. Y esas madres se encuentran en el consuelo de Dios y puedes contra todo. Entonces ahí lo encontré. A mí me sostenía la oración y el amor tan grande que tenía Jesús. ¿Qué les podemos decir a esa sensación de decir, oye, aquellos que están sufriendo, que tienen una dificultad, pero tienen un objetivo, tienen una misión, tienen algo claro? A lo mejor sí no son creyentes, pero sí tienen las ganas de hacer el bien, o las ganas de ayudar, o las ganas de tener, como dices tú, ¿no? De sentirte que estás haciendo el bien y de amar al prójimo siempre, sin ser creyentes. ¿Cómo les podemos ayudar de alguna forma? A esa gente atea hay que decirle lo que te decía antes, que son únicos en el mundo, especiales, creados a imagen y semejanza de Dios, que les quiere con toda el alma, que si no creen en Él, no pasa nada, pero que hagan el bien. Yo he conocido gente atea que me dice, ¡joy, María, me encantaría tener tu fe! Digo, a mí me encantaría tener tu corazón. Yo voy detrás de ti, porque les he visto hacer cada cosa de bondad que yo no soy capaz. Claro, yo no voy a intentar convencer a nadie de convertirse, ¿no? Claro. Es muy difícil, pero sí que intentar que vean cómo pueden encontrar un propósito, si quieres, vital, o cómo la parte espiritual ayuda a encontrar ese propósito. No sé si un espiritual no tiene por qué ser católica, pero a lo mejor es para nada. Yo siempre digo, yo he aprendido mucho a la Madre Teresa, a la que no he conocido, pero sí tengo amigos que la han conocido muchísimo, como la familia Harley, por ejemplo, me han hablado muchísimas veces de ella. El padre Christopher, Virginia, mi amiga, vivió con ella y dormía con ella en su celda. O sea, me han contado cada cosa y siempre me dijeron, la Madre Teresa jamás, nunca presionó a nadie para ser católico. Siempre presionó, su presión era dar ella amor. Y yo creo que es eso. O sea, hay que expresar que estamos aquí para hacer el bien, no para hacer el mal. Y el mundo ahora va muy mal, Luis. Entonces, el mundo de las finanzas, todo el mundo que me esté oyendo, que está en el mundo de las finanzas, que por favor comprendan que yo en ningún momento les quiero evangelizar hacia Cristo. Que a Cristo lo encontrarán, yo estoy segura que el día que mueran se darán cuenta, pero hasta entonces que no tengan miedo. Y luego hay una frase de San Juan Pablo II que yo le admiro mucho a este Papa, que siempre decía, no tengáis miedo. Yo siempre decía, era tan ignorante, ya, miedo de que este hombre que dice, es que a veces da un poco de miedo Cristo, porque te compromete a cambiar en tu trabajo, en el mundo de las finanzas. Antes tú lo has sufrido. Yo lo he sufrido, es que yo no soy financiera, yo estoy en el mundo de, pues eso, era ama de casa y escritora, pero sí que tengo amigas que se han convertido, que son unas grandísimas ejecutivas, y tú ya conoces gente ejecutiva que también se ha convertido, y caray, es que el equilibrio es complicado. Es complicado. Mira, te voy a dar una anécdota que te va a interesar sin dar nombres para no meter a nadie en problemas. Tengo una amistad, vamos a decirlo así, que trabaja en Renfe. Vale. Trabaja en Renfe, creo que es ingeniero y trabaja en Renfe. Y esta persona vivió la bomba de Atocha, que murió tanta gente tan horrible. Y hubo mucha maldad en esa bomba, todos lo sabemos que fue algo diabólico. O sea, yo sí que creo en el demonio, es dogma de fe, y yo creo que todas estas cosas tan horribles las lleva el demonio. Y entonces ella decidió que sus amigos, sus compañeros eran todos ateos, los grandes ingenieros de Renfe, todos ateos. Y ella se dedicó durante un mes a echar agua bendita y sale exorcizada por todos los sitios donde había explotado la bomba.
oye, pues todos esos amigos que se burlaron de ella poco a poco han ido aceptando que detrás de una tragedia siempre puede estar Dios. O sea, hay que dar ejemplo a pesar de que el camino esté muy negro. Siempre. Bofetadas nos caerán, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo sí que estoy viendo en este mundo cada vez más polarizado que efectivamente los ejecutivos empiezan a entender que tienen una responsabilidad más allá que con sus accionistas y sus clientes, ¿no? Y sus empleados, que empiezan a tener en cuenta que están en una plataforma de responsabilidad humanista, social, llámalo como quieras, ¿no? Que pueden hacer el bien desde su atalaya o no. Y yo creo que esa parte humanista empiezan a entenderla. No sé si es necesariamente espiritual, no sé si es necesariamente o está más ligada a un tema social o está incluso ligada a un tema más correcto, porque efectivamente si hago cosas sociales o en temas de clima, pues me ayuda a tener una mejor percepción de mí mismo. No lo sé, pero sí que efectivamente hay una tendencia hacia un líder cada vez más humanista. No sé si estás viendo algo. Sí, yo también lo estoy viendo. Nuevamente creo, bueno, hay dos cosas que se han mezclado. Primero la edad, que como te decía antes, pues vamos acercándonos y asustándonos pues de la COVID, toda la gente, todo lo que ha pasado. Son como toques de atención en la vida. Sí. Y luego, por otro lado, también, aparte de la edad, ellos se van dando cuenta que a lo mejor han tenido heridas graves. Todo el mundo tiene heridas, todo el mundo. Y se van dando cuenta que con el rencor tampoco se puede vivir. A mí hay una persona que es Ana Gamazo, que seguramente me reñirá luego por hablar de ella. Ana es que ha hecho unas cosas, o sea, unas cosas sociales. Ha salvado tal cantidad de vidas en África, tantas mujeres que han dado a luz en condiciones adecuadas, y ella no lo cuenta. Digo, Ana, yo lo voy a contar. No, tal, y ella no tiene la fe que tengo yo o que voy ahí de súper. No, ella también está en la búsqueda. Entonces, caray, Ana también es otra que pega unos escalonazos hacia arriba, incluso no teniendo fe. Pero sí, están despertando, pero también porque el mundo va muy mal. Muy mal, Luis. ¿Y por qué es difícil ser... o sea, cuando quieres ser una voz y necesitamos referentes. Sí. En el mundo espiritual, da igual, de nuevo, no estoy hablando de una religión concreta, pero sí necesitamos gente un referente que esté haciendo el bien desde una atalaya ejecutiva, ¿no? Pero si hay alguien que enseguida, si habla desde una perspectiva religiosa, se le tacha enseguida. Enseguida, ¿Por enseguida. Pues porque ahora mismo estamos viviendo en el peor momento de la Iglesia. Esto lo he hablado yo con cardenales y con obispos amigos míos. Están en un momento que nunca ha sido tan malo. Dicen, los Borgia. Ya, pero es que los Borgia no tenían GPS, no tenían ordenadores. Es que nosotros ahora tenemos todo para tener una iglesia, oye, muy bondadosa. Anda que no hemos visto cosas súper sucias dentro de la iglesia. Como católica es un dolor brutal. Pero luego te metes a estudiar en el mundo de los rabinos también. Pero tú sí que te has mantenido como un referente, porque al final has escrito 14 o 15 libros. 15 libros. 15. Estás escribiendo otro además, ¿eh? Estoy escribiendo el 16 y lo he empezado. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de decidirte, primero voy a decir a escribir, que empiezas a tener éxito en tu libro? Sí, esto sí un milagro. Y sí que te conviertes en un referente. Pues fíjate, el primero quedó quinto. Mi primer libro, que fue fantasía pura, quedó quinto en el Premio Planeta. Fue en el año 99, un año antes de irme a Medjugorje. Y era ateo. El libro lo tuve yo que recomprar los derechos cuando me convertí. Yo, ay, ¿qué he hecho? Porque el libro tenía muchísimo éxito. Ay, qué bueno, vamos a hacer para película de esto. Yo, no. Entonces, una vez que encuentras a Dios, dices, tengo que reparar esto. Entonces, recuperé, gracias a Dios, los derechos. Y a partir de mi conversión, dije, oye, mira, si ya me ha dado la seguridad de quedar quinta en el planeta, de escribir, voy a seguir escribiendo con este don que Dios me ha dado, pero para Él. Y me entraron otra vez, de forma milagrosa, me entraban historias alucinantes que me contaban gente que iba conociendo. Digo, bueno, pero es que tu vida es de película. Casi todos mis libros están basados en hechos reales, de amigos que me han contado su historia. Digo, toma ya. Por ejemplo, El mensajero en la noche, que fue mi tercer libro, lleva ya 5 idiomas, 37 reediciones, están haciendo el guión. Todavía no han decidido si van a hacer película o serie. Ahí estamos. Yo estoy esperando que me presente el guión para corregirlo, que siempre los corrijo. Entonces yo creo que está ahí también la mano de Dios. Yo he utilizado mi don para intentar hacer el bien. Pero al final tú tienes una responsabilidad. O sea, enorme. Esa responsabilidad, ¿cómo la vives? Con miedo. Con miedo, con patas. Caigo muchas veces, me levanto, hay que pedir disculpas a la persona con la que has hecho daño. Pero es verdad que estoy en el camino, estoy en el esfuerzo y no pasa nada por caer. Y quería hablar brevemente sobre Santa Faustina, que para ti es una figura muy importante.
Santa Faustina es una santaza, pues yo paleta, cateta espiritual recién conversa, me fui a comprar un regalito a mi suegro, que ya está en el cielo también, un hombre buenísimo, ¿eh? Mi suegro para mí ha sido un padre de verdad, me adoptó, como me quedé sin padre de sangre. Era un hombre de fe, él sí era un hombre de fe de los de verdad, y no sabía qué regalar, y entonces me fui a una tienda en Serrano que se llamaba Neblí, ahora creo que se llama de otra forma, y de repente me atrajo un libro, pero es que estaba boca abajo, Luis, me atrajo, y cogí impulsivamente y dije, venga, le regalo este. Y la señora de la taquilla, del til, se quedó así un poco diciendo, pero si no sabe de qué va, y digo, pues es una monja, que fea la portuguesa, qué pereza. Dice, bueno, a mí me han dicho que es bueno, no sé, lo compré. Sí. Y como no hay quien aparque en Serrano, me había ido en autobús. Y en el autobús, volviendo a casa, lo empecé a leer. Me acuerdo que el libro me quemaba en las manos. Llegué a casa de mi suegro y dije que no le podía dar el regalo porque el regalo me lo había quedado yo. Y entonces empecé a hablar de ella, hablar de ella, y todo el mundo decía, sí, está santa. Luego todavía vivía San Juan Pablo II y es santa ya. Impresionante. O sea, yo ese libro lo recomiendo, es un diario, pero se lee de un trompicón, y yo creo que es el libro más importante de los que he leído en toda mi vida de espiritualidad y mística. ¿Y qué es lo que te hizo llegar tanto? Creerme que Dios es verdad total, que todos podemos tener contacto con Él. Era una santaza y se le aparecía y lo veía. Pero ese libro, lo que a mí me afectó fue que me cambió el tema de la muerte. Yo hasta entonces tenía como virugia la muerte, te da siempre un poco de yuyi, vamos a ser. Sí. Pero después de leer ese libro dije, a mí ya morir no me da ningún miedo. Y empecé a tener mucha piedad, que en la vida lo había sentido por los moribundos. Porque yo había enterrado a un padre que había muerto en nuestros brazos, acompañado con todo el amor del mundo de sus hijos, de su familia. Pero ¿cuánta gente hay que muere sola, Luis? Y entonces, a raíz de ese libro, me fui a Gregorio Marañón, pregunté si podía hacer algo. Yo no soy enfermera, no soy doctora, y me dijeron que había muchos enfermos solos y que si quería podía entrar a trabajar en la Asociación Española contra el Cáncer. Y así fue, pasé unos tests que me quedé muy contenta porque eran test psicológicos, resulta que era normal. Y dije yo, pues vaya, no estoy tan loca. Oye, me tiré 4 o 5 años duros, acompañando a los enfermos que morían solos. Y hay que verlo, y hay que vivirlo. Claro, en el Gregorio hay mendigos, gitanillos, mucho inmigrante, pobrecito, típico peruano con su familia en Perú. Trabajaban en la construcción y con un cáncer. Y tengo la alegría, Luis, de que en 4 años, en mis brazos, han muerto 120 personas. No han muerto solos, han muerto conmigo. No han muerto solos. Y yo les di cariño hasta que expiraron. El último suspiro lo hicieron conmigo. Y eso le dio mucha paz. Es decir, lo hablas con paz, no lo hablas como una... Con mucho amor. Y además mi jefa, que estaba alucinada porque nos mandó a la última planta, era la más dura en el Gregorio. Eran los moribundos ya, que ya no había remedio. Y nadie quería ir ahí. Los voluntarios decían, mira, y a mí Dios me dio... Yo dije, pues yo voy, yo hago el resto, yo hago lo de los demás. Decía, ¿cómo aguantas? Digo, si es que yo rezo, eran todos ateos, también mi jefa en el Gregorio. Decía, hija, pues algo te da esto de la fe, porque es que no aguantan. Digo, es que a mí lo que me gusta es acompañarles, no puedo soportar que mueran solos. Y bueno, muchas veces no llegaba a tiempo, yo estaba todos los días, un montón de horas, pero a veces me morían y yo estaba en casa. Eso siempre me daba mucha pena. Pero 120 en 4 años que estuve, y fíjate, lo tuve que dejar porque yo enfermé de una cosa de riñón y claro, entraba en trasplante de médula, no podía entrar con ni una bacteria porque no tienen defensas. Y lo tuve que dejar y luego la vida me enredó. Dije, cuando me cure volveré. Y no he podido volverlo a hacer. Uf. Sí. Oye, y pues eso de nuevo, para no tener tiempo has hecho tantas cosas que no sé. Y para aquellos que están en esa fase donde dicen, yo soy creyente, pero no le dedico tanto tiempo, soy respetuoso como eras tú antes. Con mis padres, sí, o como yo antes, sí. Y luego el día a día te puede, lo que hablábamos un poco, ¿no? Yo soy este amor que he recibido, que quiero intentar devolver un poquito, que no sé cómo hacerlo, bueno, estoy en ello, pero es difícil, pero luego la gravedad del día a día, la gravedad del estrés, la gravedad de la familia, el mundo, la sociedad. La política, la sociedad. Te vuelve a una vida... Es duro, sí, sobre todo ahora, ¿no? La vida está siendo muy dura ahora. Yo quiero morir con las botas puestas, por eso me las he traído hoy, porque llovía. Yo quiero morir intentándolo, Luis. Mucha gente me critica, pero no ha ido a África, no has ido con Ana Bello Varano. No sé.
Digo, bueno, yo estoy en Madrid y es donde me ha puesto, es mi jungla, hago lo que puedo. Al que le guste bien y al que no le guste, Luis, Críticas vas a recibir siempre. también. Da igual lo que hagas. Es imposible. Pero eso te digo, pero para evitar esa gravedad, ¿qué se puede hacer? Para evitar esa... Pues te lo vuelvo a decir, a mí me sostiene y he tenido momentos muy oscuros, porque esto es así, o sea, no es que estés ahí todo el día con la Shekinah encima. Hay momentos muy duros, ¿no? Y dices, a ver si me he equivocado. Es que yo con todas estas muertes, el COVID, esa cantidad de cadáveres, digo, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en la guerra de Ucrania? Esos momentos a mí me zumban, me dan muy duro. ¿Cómo me sostengo? Con oración y sacramentos. Lo de siempre. A mí, mis pilares son la Eucaristía y la confesión. Y me ayuda muchísimo la adoración eucarística, que tú la has vivido conmigo. Eso me... ¡Fua! Chutazo en vena de Shekinah. Y para los que no son tan creyentes, o sea, que sí que tienen lo que te decía, que están en esa fase, pero que eso les va a parecer un poco excesivo, ¿cómo lo pueden recuperar? ¿Cómo pueden evitar que la gravedad les acontezca? Pues como Penélope Cruz, mírala. Penélope Cruz, ahí la tienes. Yo creo que no es ni católica, no sé si es ciencióloga o qué, pero Penélope Cruz se pasó varios veranos en la casa de la Madre Teresa en Calcuta lavando a niños y a leprosos. Penélope Cruz. Sí. Entonces ella no lo cuenta, pues yo sí lo cuento. Otra, me fui a la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta en Roma, que me invitaron en una zona presidencial. ¿Quién se me sienta al lado? Penélope Cruz. Y yo me levanté y le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Porque yo no he podido limpiarles. Y he visto que tú lo has hecho. Esos leprosos, esa porquería. Dijo, bueno, y estaba sentada a mi lado en la beatificación. Penélope Cruz. Y para cerrar, en todo este camino que has vivido, pues con esa sensación de propósito, valentía, sin duda, resiliencia, sufrimiento y responsabilidad, porque ahora tienes cierto renombre, o bastante renombre, como escritora reconocida y como una persona a la que muchos admiramos, ¿qué es lo que has aprendido que te ha dado felicidad? Algo que podamos... ¿Qué mensaje podemos dejar a la gente? Decir, este camino que ha sido tan duro. Sí, que con Cristo se es muy, muy, muy feliz, muy feliz. A pesar de los bajones, de las enfermedades, con Cristo se es muy feliz, de verdad. Solo hay que probarlo. Solo hay que... Yo le digo a muchos, en las conferencias, gente como de las que me estás hablando, estos ejecutivos tan inteligentes que me sobresalen en inteligencia de información, me dicen, bueno, yo quiero tener... A ver, ahora, pruébame, ¿cómo puedo tener tu fe? Le digo, muy fácil, muy fácil. Te vas a cualquier iglesia abierta, que están abiertas las puertas cuando hay misa o cuando no hay misa, pero está abierta, te pones delante del sagrario, que es la cajita donde se le guarda, y le dices, mira, yo no sé si estás ahí, no sé si estoy hablando al aire o al suelo, a la pared, pero si es verdad que estás ahí, haz algo. Déjame encontrarte. Que solo hagan eso, nada más. Que se preparen, porque Dios oye, es que Dios escucha. Dios, y mucha gente cuando me la ha encontrado después, yo estuve en esa conferencia y digo, ¿y qué tal? Me dice, que sí que habla, que sí. Digo, ya lo sé. Os dejo ese reto. Sí. A mucha gente. Perfecto, Luis. María, millones de gracias. A ti siempre. Claro. A ti siempre. Lo que nos deja María en esta entrevista no es solo un testimonio espiritual, sino una llamada a la autenticidad y al coraje. Su vida, marcada por una conversión repentina, es una prueba de que incluso desde una vida cómoda y exitosa se puede tocar el vacío y luego llenarlo con sentido. María nos recuerda que el propósito no suele llegar con claridad. A veces se revela en segundos de silencio o en una súplica solitaria. Su experiencia en Medjugorje fue el inicio de un camino de renuncios, un camino de críticas, de pérdida social, pero también de plenitud, de servicio y de alegría, y sobre todo de coherencia entre fe y acción. Nos ha hablado de la Shekinah, esa fuerza interior que nos sostiene cuando todo alrededor tiembla. Una idea que en mi opinión conecta con lo que muchos líderes buscan, un apoyo sólido para sostenerse ante el estrés, la incertidumbre o la soledad del poder. También nos ha dejado un mensaje final para aquellos que no comparten su fe. No pasa nada si no crees, lo importante es hacer el bien. Ese liderazgo humanista del que hablamos no necesita etiquetas, sino un compromiso con el otro, con los más cercanos, pero también con los más vulnerables, con un mundo necesitado de compasión. Y como ella misma dice, solo hay que intentarlo. Entra a una iglesia vacía, siéntate y dile, si estás ahí, ayúdame.
Déjame que me acerque a ti. El resto está por escribir. Y quién sabe si puede ser el comienzo de una vida renovada.